Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de mallas sobre este circuito compuesto de cuatro resistencias de 12, 8, 4 y 16 ohms, dos fuentes de tensión, una independiente y otra dependiente, la independiente de 10 volts y la dependiente pues depende 8 veces de una corriente IA, que es esta que pasa por esta resistencia de 16 volts. Entonces, lo dicho, vamos a aplicar un análisis de mallas sobre ese circuito. Antes de empezar vamos a asignar pues nombres pues sí, nombres a los elementos de ese circuito. Por ejemplo, esta resistencia de 4 ohms vamos a llamarla R1, a esta vamos a llamarla R2, R3, R4, este voltaje vamos a llamarlo B. Y entonces ahora vamos a designar las corrientes de lazo. Aquí va a estar una corriente I1, por este lado va a estar una corriente I2 y por este otro va a ir una corriente I3. Entonces vamos a aplicar primero la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este lazo número 1, luego lazo número 2 y lazo número 3. Antes que nada, hay que notar pues que tenemos en realidad cuatro variables: las corrientes I1, I3 e I2 y aparte esta corriente IA. No obstante, esta corriente IA podemos ponerla en términos de estas dos, de una de las, en términos de las corrientes variables que estamos considerando, I1, I2 o I3. De hecho, pues esta corriente I1 es esta que pasa pues por este tramo del circuito. Aquí está I1 e I3 es la que pasa por pues todo este tramo, ¿no? De forma que si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente aquí, vamos a ver que IA es igual a, es la corriente, son dos corrientes que entran que son IA e I1. La suma de esas dos corrientes que entran es igual a la corriente que sale, que es I3. Entonces despejando IA va a ser I3 menos I1. De esa forma pues podemos relacionar la corriente IA que no conocemos y que queremos conocer, puesto que es el motivo, pues principalmente una de las preguntas que tenemos que responder a este circuito, en términos de estas dos corrientes que vamos a conocer su valor aplicando pues el método de mallas. Bueno, entonces con esto dicho, vamos ahora sí a aplicar de lleno las leyes de Kirchhoff de voltaje sobre cada uno de los lazos. Y pues en el dado caso de que nos salga un término que dependa de esa corriente IA, pues ya podemos representarla en términos de las variables que vamos a estar considerando. Entonces empezamos por esta resistencia. La corriente I1 va a ir corriendo para acá arriba, de forma que vamos a tener para la primera ecuación R1 por I1. Luego pues vamos a bajar por acá y vamos a tener, vamos a pasar aquí, entonces por aquí, por esta pues por esta resistencia R2, que realmente pues estamos yendo en sentido contrario de IA. Entonces pues vendría siendo el negativo de IA, ¿no? Puesto que si consideramos entonces I1 que va bajando, pero también viene subiendo I3, entonces va a ser I1 menos I3, que realmente es el negativo de esto. Entonces pues vamos a expresarlo en estos términos, ¿no? Entonces va a ser más R2 por I1 menos I3. Luego entonces vamos a venir por aquí, vamos a ir de menor a mayor potencial, entonces va a ser menos 8 veces IA, pero IA es esto, entonces vamos a tener I3 menos I1. Esto por supuesto igual a 0. Entonces vamos a reacomodar antes que nada los términos. Tenemos aquí un término que depende de I1, otro y otro. Entonces vamos a tener R1 más R2, menos y menos hace más 8 por I1. Por parte de I2 pues no hay ningún término con I2, entonces simplemente vamos a poner los de I3, que vamos a poner un negativo, y vamos a tener 8 más R2 por I3 igual a 0, la cual va a ser la primera de nuestro sistema de ecuaciones que vamos a estar considerando para resolver para las corrientes de lazo. Entonces para la segunda ecuación, que va a ser la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este otro lazo, segundo lazo, entonces vamos a tener que empezando por esta resistencia, vamos a tener R3 por I2. Luego vamos a ir yendo de mayor a menor potencial en esa fuente de tensión dependiente. Entonces vamos a tener más
8 veces IA, que es esta resta nuevamente, I3 menos I1. Y luego vamos a ir yendo pues acá por R4. Entonces vamos a estar R4 por, vamos a venir I2 que va bajando en esta dirección, pero I3 va a subir en la dirección contraria. Entonces vamos a tener I2 menos I3. Esto es igual a 0. De forma que entonces vamos a nuevamente vamos a reacomodar los términos, vamos a juntar términos semejantes. Entonces vamos a tener, aquí tenemos un solo término con I1, entonces vamos a tener menos 8 I1. Tenemos varios términos con I2, tenemos esta R3 y acá tenemos R4, entonces más R3 más R4 por I2. Y por parte de I3 también tenemos 2, tenemos aquí un 8 y acá tenemos menos R4. Entonces más 8 menos R4 por I3. Entonces vamos a verificar que esto sea pues la ecuación correcta. Tenemos aquí menos 8I1, no tenemos otro que dependa de la corriente I1. De la corriente 2 tenemos aquí R3 y tenemos R4, entonces R3 más R4 por I2, y por R3 tenemos 8 I3, perdón, tenemos 8 I3 y menos R4 I3. Entonces de esa forma sería esta ecuación con los términos factorizados que nos interesan. Y pues sí, esa sería la segunda ecuación de nuestro sistema. Y la tercera ecuación pues vamos lógicamente, bueno, eventualmente a obtenerla, ¿no? Por ende, pues de la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este tercer lazo. Entonces nuestra tercera ecuación va a venir de, comenzando por aquí vamos a tener un voltaje B, puesto que estamos yendo de mayor a menor potencial. Entonces voltaje B, por aquí vamos a tener entonces yendo para R4, de donde I2 va en sentido contrario, entonces más R4 por I3 menos I2. Y nuevamente subiendo por aquí, donde I1 nuevamente va a venir en sentido contrario, más R2 por I3 menos I1. Lo cual pues es igual a 0, por supuesto, ¿no? Antes que nada, antes de seguir, quiero comprobar que las resistencias que están aquí son las que deberían ir, son las correctas. Entonces, este lazo 1 pues está involucrada corriente R1, corriente R2 con I1, corriente R2 con I3 y 8 veces esto que es I3. Esto es correcto. Luego, por el caso, por este lazo 2, tenemos resistencia R3 donde pasa la corriente I2 más 8 veces IA, pues tocamos por acá, pero IA es esto, entonces esto es correcto. Y R4 que es esta y pasa pues I2 menos I3, entonces también es correcto. Y por aquí tenemos R4, tenemos R2 y el voltaje B, por lo cual todas estas tres ecuaciones están planteadas correctamente al parecer y pues hasta el momento. Entonces esto lo vamos a poder reacomodar como de aquí a este término de I1 menos R2 por I1, puesto que es el único término que incluye la corriente I1, si se fijan. Ok, después en R2 también en I2 solo tenemos también otro término que viene siendo pues menos R4 por I2. Bien, y ahora por parte de I3 sí tenemos dos términos. Tenemos R4 y R2, los cuales se van a sumar. Por I3. Y esto pues aquí simplemente reacomodamos términos y si restamos a ambos lados este voltaje, entonces esto va a ser igual a ese voltaje negativo. Entonces acá tenemos la tercera y última de nuestro sistema de ecuaciones, el cual vamos a empezar a plantear por esta parte. Respecto de la corriente I1, entonces vamos a tener resistencia R1, 4. Vamos a obviar las unidades, por supuesto, para facilitar los cálculos. Entonces vamos a tener 4 más 16, que son 20 más 8, 28. Muy bien. Luego por parte de I2 no hay nada, entonces 0. Y ahora para I3 vamos a tener 8 más R2, que son 16, la suma entre 16 y 8 es 24, y con el negativo pues menos 24.
de esa segunda ecuación vamos a tener menos 8 aquí. Para parte de I2 vamos a tener la suma entre R3 y R4, que son 12 más 8, que son 20. Y por I3 vamos a tener 8 menos R4, que pues 8 menos 8 pues da 0. Y por último tenemos el negativo de R2, que son menos 16. Menos 16. ¿Cierto? Sí, menos 16. Luego menos R4 para I2, que es menos 8. Y para I3 tenemos la suma entre R2 y R4. Entonces tenemos 8 más 16, lo que son 24, si no me equivoco. ...24, sí. Entonces esta es la matriz de coeficientes. Pues de nuestro... Luego vamos a poner el vector de variables, que en este caso pues son las corrientes, pues I1, I2, I3, y esto va a ser igualado pues al vector de resultados, que va a ser aquí 0 en este caso, 0 también acá, 0, 0, en este caso menos 10. Entonces así es nuestro sistema de ecuaciones lineales, el cual vamos a resolver pues mediante una calculadora para facilitarnos el proceso y por supuesto hacerlo más rápido. Entonces igual forma, si preferimos resolverlo mediante un método, puede ser regla de Cramer, sustitución, eliminación gaussiana, etcétera, pues se puede hacer perfectamente. En este caso pues, como mencioné anteriormente y también en anteriores ocasiones, pues con motivo de, pues de facilitarnos cálculos, operaciones y pues agilizarlas, pues estamos haciéndolo mediante una calculadora. Entonces obtenemos que la corriente I1 es menos 25 sobre 22 amperes. La corriente I2 es igual a menos 5 sobre 11 amperes. Y la corriente I3 es igual a menos 175 sobre 132 amperes. Entonces con nuestras corrientes obtenidas podemos obtener entonces el valor de esta corriente IA. Entonces de dónde tenemos que IA es igual a I3 menos I1, I3 menos I1 igual a, tenemos entonces menos 175 sobre 132 amperes menos, con este negativo se hace positivo, entonces más 25 sobre 22 amperes, lo cual da menos 25 sobre 132 amperes. Entonces obtenemos el valor de nuestra corriente IA, que es de menos 25 sobre 132 amperes. Muy bien, entonces con esto podemos obtener cuál es el potencial o el voltaje de esta fuente que nos propicia, esa fuente de tensión, pues multiplicando por 8 pues este resultado obtenido. Entonces pues si llevamos a este voltaje V minúscula, pues vamos a tener que V minúscula es igual a 8 veces IA, lo que es igual a 8 por menos 25 sobre 132 amperes, lo que nos da menos 50 sobre 33 volts, puesto que y todas estas corrientes son amperes, por supuesto, dado que estemos en todo el circuito, estamos trabajando con ohms y con volts. Entonces pues todas las corrientes son amperes y pues ese voltaje por supuesto está en volts. Muy bien, eso quiere decir por supuesto que si abrimos aquí un poquito de espacio, de más a menos potencial hay 50 sobre 33 volts. Muy bien, bueno, pues ya con estas corrientes podemos obtener pues las demás corrientes que pasan por el circuito, ¿no? Pues en este caso ya conocemos las corrientes que pasan por aquí, pero pues en este caso podríamos conocer la que pasa por aquí mediante la ley de Kirchhoff de corriente.
en este caso también, puesto que aquí va a entrar I3, por acá sale I2, entonces esta, no sé, digamos que va a entrar I2, y bueno, no sé, vamos a poner una corriente I mayúscula, por ejemplo, I mayúscula. Esta I mayúscula entonces lo vamos a hacer por acá, por la ley de Kirchhoff de corriente aplicada en este nodo, pues tenemos que I2 más I mayúscula es igual a I3, de forma que I mayúscula es igual a I3 menos I2, lo que es igual a, entonces I3 tenemos que son menos 175 sobre 132 amperes, menos, y este menos hace positivo, entonces más 5 onceavos amperes, lo que nos da menos 115 sobre 132 amperes. Lo que quiere decir entonces que, vamos a borrar un poquito aquí para hacernos espacio, por acá van a entrar 115 sobre 32 amperes, 132 amperes, por acá van a irse 175 sobre 132 amperes, y aquí van a entrar 5 onceavos amperes, y por aquí van a entrar por acá 25 sobre 22 amperes. También, por supuesto, por acá pues van a pasar hacia abajo 25 sobre 132 amperes. Entonces pues ya la cosa, si acaso lo que faltaría sería encontrar los voltajes de cada una de las resistencias que hay, pero pues simplemente eso se puede hacer mediante la ley de Ohm, ¿no? Pues dado que voltaje de cada resistencia pues es igual a la corriente que pasa por ellas por la resistencia pues correspondiente, de forma que pues si hacemos esto pues vamos a obtener los voltajes de cada una de las resistencias. Pero pues nosotros, habiendo obtenido cuáles son las corrientes de lazo y pues también las corrientes que pasan por el circuito, pues con eso podemos dar por concluido, también habiendo dado la respuesta a la pregunta de cuánto es la corriente IA, pues con esto y también cuál es el voltaje, este voltaje de la fuente dependiente, pues con eso podemos dar por concluido este análisis de mallas que realizamos sobre ese circuito. Entonces pues con eso concluimos.